En este video lo que vamos a ver es el campo gravitatorio. El campo gravitatorio o gravedad o aceleración gravitatoria, lo que llamamos G minúscula, es la aceleración que experimenta un cuerpo cercano a la superficie de la Tierra o de cualquier planeta. Como la fuerza gravitatoria definida en el principio de gravitación es igual al peso de un cuerpo, es el mismo concepto, ello permite calcular y definir lo que se conoce como aceleración gravitatoria o el campo gravitatorio. Da lo mismo los dos términos. Entonces lo que vamos a hacer, y la situación que tenemos acá a la derecha, es la de un satélite que está orbitando, y los satélites que estamos viendo acá es un satélite geoestacionario que está girando alrededor de la Tierra en la trayectoria ecuatoriana, y generalmente son satélites de telecomunicación. Entonces el satélite va a estar girando con movimiento circunferencial uniforme alrededor de la Tierra, siempre viendo la misma cara del planeta. Y debido a la fuerza gravitatoria permite que este cuerpo, este satélite, esté girando a su alrededor. Entonces lo que tenemos acá es, por un lado, la fuerza peso igualada a la fuerza gravitatoria. O sea, esta misma fuerza se puede calcular de dos maneras. La primera manera históricamente fue la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria, y la segunda surge del cuarto principio de Newton, o la ley de gravitación universal, que esa fuerza es lo mismo que hacer G mayúscula, que sería una constante universal, por el producto de las masas, y entonces acá lo que se hizo fue poner la masa del satélite como m minúscula, y como m mayúscula la masa del planeta, dividido la distancia radial al cuadrado, que sería la distancia que acá se muestra de satélite. Si miramos la igualdad, como a ambos lados está la masa, ella se cancela, y por lo tanto nos queda una expresión del campo gravitatorio o la aceleración gravitatoria, que queda como G mayúscula, o sea la constante universal, por la masa del planeta dividido la distancia radial al cuadrado. Entonces, cuando nosotros decimos que G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración gravitatoria en la superficie de la Tierra, ese es el valor a nivel de la superficie. Pero si nos vamos un poco más lejos de la superficie, como estamos viendo acá en el caso de un satélite, la aceleración gravitatoria, esta ecuación lo que nos está diciendo que esa aceleración o campo gravitatorio va a ir disminuyendo con la distancia al cuadrado. Entonces, en el caso de satélite, es muy importante utilizar esta expresión para que va a depender a la distancia en que va a estar girando. Depende del tipo de satélite que se coloca alrededor de la Tierra, será la distancia radial a la que él se encuentra, y por lo tanto la utilidad que el satélite tenga. Los satélites geoestacionarios, como el que estamos viendo, tienen un radio muy particular para que siempre estén mirando la misma cara de la Tierra. Pero vamos por el campo gravitatorio, que es el concepto importante. Bien, esta expresión lo que me dice que a distintas distancias radiales de la Tierra vamos a tener distinto campo gravitatorio, aceleración gravitatoria. Generalmente se dibuja, ese campo gravitatorio va a depender de la masa del planeta y de la distancia radial a un punto determinado. Su unidad, como es una aceleración, es metro por segundo al cuadrado, y siempre va a tener una dirección radial. Siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, que viene a ser, acá está representada en anaranjado, sería G, la aceleración gravitatoria, que no es 9,8, sino que es un valor distinto que luego calcularemos. Si tengo que representar el campo gravitatorio, se dibuja radial hacia el centro de la Tierra con líneas, y a estas líneas se las conoce como líneas de campo gravitatorio. Y si a mí me piden en un punto P representar el campo gravitatorio porque ahí se puso un cuerpo, lo que se hace es poner la letra G y se le pone arriba una flecha mostrando que es un vector. Entonces se representa mediante líneas de campo que se conocen como líneas de campo gravitatorio. Para hacer un ejemplo del satélite, estos datos son datos reales, la aceleración, vamos a calcular la aceleración gravitatoria o el campo gravitatorio de ese satélite. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. El satélite va a estar ubicado, si es geoestacionario, a 41,4 por 10 a la 6 metros, que sería la distancia del centro de la Tierra al radio de giro, sería de ese satélite. Y vamos a ver que la aceleración en ese caso le dista bastante de los 9,8 que tenemos a nivel de la superficie, y en ese caso ese satélite va a tener una aceleración de 0,23 metros por segundo al cuadrado, que es mucho menor que los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, va a agarrar la ecuación,
pongo el valor de la constante universal, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, lo multiplico por la masa del planeta en que va a girar ese satélite, que en este caso es la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, y eso lo divido en la distancia que debo colocar ese satélite. Esa distancia es de 41,4 por 10 a la 6 metros elevado al cuadrado, porque la ecuación ya viene con un cuadrado. Si hago esa cuenta, efectivamente me da 0,23 metros por segundo al cuadrado. O sea que la aceleración que va a sufrir el satélite a esa distancia radial, es de 0,23 metros por segundo al cuadrado. Entonces, un satélite que esté a esa distancia radial y que tenga esta aceleración, va a sufrir esta aceleración, va a tener una curvatura que eso se va a dar a una velocidad de satélite especial, que después la vemos, después la calculamos, y eso permite que sin gasto de energía, este satélite esté girando alrededor de la Tierra constantemente. Los satélites en general se usan para varias cosas, entre ellas son las telecomunicaciones, por ejemplo, por cable o Wi-Fi y otro tipo de comunicaciones electromagnéticas que necesite, por ejemplo para los celulares, y además también se usa como satélites espía para espiar cierta parte del planeta. Generalmente lo hace un país respecto al otro. Y entonces ahora nos vamos a ir a hacer un ejercicio, que es el ejercicio 24.8, que es un astronauta en la Luna, y va a haber ese lo hago como ejemplo, y va a estar el ejercicio 24.9, que habla sobre la misión a Marte, que ahora el tema está muy sobre la mesa y todos los días se está hablando o brindando alguna información sobre el tema que va a quedar para ustedes. Antes de ello voy a explicar o mencionar algunas cosas que me parecen relevantes. Por ejemplo, esta idea de el campo gravitatorio que se dibuja radial para la Tierra o para cualquier planeta, lo podemos ver en otros ámbitos. Por ejemplo, ustedes en cuarto año dieron el famoso campo magnético. El campo magnético generado por imanes. Los imanes tenían un polo norte y un polo sur. Y si les esparzo limaduras de hierro, como vemos acá en la imagen, se forma a su alrededor lo que se conoce como campo gravitatorio o campo magnético. Y entonces, un imán tiene un campo magnético que son líneas cerradas, como podemos ver en estas dos imágenes. Una es una imagen real, la otra es un esquema, una representación en un dibujo de la situación planteada. Y después tenemos el famoso campo eléctrico, que se parece en este caso al campo gravitatorio. Si comparamos el campo gravitatorio de un planeta, que dijimos que era radial, y hacia el centro del cuerpo, sería muy similar al campo eléctrico de una carga negativa, o de una partícula con carga negativa. Una partícula con carga positiva, en vez de ser radial y hacia adentro, es radial y hacia afuera. A este se le llama campo eléctrico. Entonces tenemos tres campos: el campo magnético, el campo eléctrico y el campo gravitatorio, que es el que estamos dando en esta ocasión. Bueno, y ahora me voy a lo prometido, que era resolver el ejercicio que había mencionado. El ejercicio 24.8 me dice que un dato muy conocido, que lo puedo buscar en internet, es que la aceleración gravitatoria o el campo gravitatorio en la superficie de la Luna es un sexto, o el campo de la Tierra, la aceleración gravitatoria en la Tierra dividido 6, es un sexto de la Tierra a nivel de la superficie. Acá voy a dejar la imagen, que es la imagen de un astronauta que está en la Luna. Entonces me dice que verifique este valor. Entonces la ecuación que voy a usar acá es que la ecuación del campo gravitatorio, la anoto por acá porque me olvidé de dejarle espacio ahí, la dejo acá abajo, acá. G, la aceleración gravitatoria o el campo gravitatorio es G grande, que es la constante universal, por la masa del planeta dividido el radio al cuadrado del planeta, y de esa manera obtengo el campo gravitatorio para cualquier astro. Por lo tanto, entonces lo que hago es la constante universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por la masa de la Luna, que me la daba, es de 7,35 por 10 a la 22 kilogramos, y a eso lo debo dividir sobre el radio de la Luna, que es 1,74 por 10 a la 6 metros, que está elevado al cuadrado. Si hago esta cuenta en la calculadora, que lo voy a hacer acá, 6,67 exponente menos 11 multiplicado por 7,35 exponente 22, y a eso lo voy a dividir sobre 1,74 exponente a la 6, que es el radio de la Luna, y ahí obtengo 1,62 metros por segundo al cuadrado.
Si yo agarro los 9,8 que tenemos en la Tierra y lo divido entre 6, me da 1,63. Así que sí, que efectivamente es un sexto del valor que tenemos en la superficie de la Tierra. Después, lo otro que me pide, dice, si un astronauta suelta una piedra en la Luna desde su mano, ¿qué movimiento tiene la piedra? Si fuera en la superficie de la Tierra, lo que tiene es caída libre, que el movimiento de caída libre es un movimiento vertical en la que solo actúa la fuerza peso terrestre. Si fuera en la Luna, actuaría la fuerza peso lunar, y por lo tanto caída libre también se podría llamar caída libre lunar. El cuidado que tengo que tener es que en las ecuaciones, ojo que G no va a valer 9,8, va a valer este valor que hallamos, 1,63 o 1,6 metros por segundo al cuadrado, redondeando, en vez de los 9,8. Y en la parte C, que está referido a eso, dice que cuidado tengo que tener en las ecuaciones de caída libre. En las ecuaciones de caída libre, lo que tengo que tener cuidado es que la G que voy a utilizar va a ser la de la Luna en vez de la de la Tierra. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación que dice que G es igual a B final menos B inicial sobre delta T, acá tengo que tener cuidado de usar el valor de la Luna. Y también va a ser negativo, ¿no? El eje lo tomamos hacia arriba. El cuerpo va a tener una aceleración gravitatoria hacia abajo en la Luna. Y acá estaría en la superficie de la Luna. Además, se aplican las ecuaciones como antes. Y fin del ejercicio. Saludos.